Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial de nuestra vaquerita Jessie de la película Toy Story. Tenemos su sombrero, tenemos esta preciosidad de personaje que hoy estaremos realizándola en dos tutoriales. En dos partes. La primera parte será todo su cuerpo y la segunda parte será el cabello, el sombrero y algunos accesorios. Vamos a tejer a Jessie porque fue uno de los personajes que unas de mis chicas de membresía élite, que te animo a que te unas a ser miembro de mi canal o miembro de mi canal, y ellas mensualmente escogen un personaje el cual quieren que se los grabe en tutorial y ellas escogieron este personaje. Entonces por eso está el video y el tutorial hoy en el canal. Vamos a realizarla, pero también tenemos de Toy Story en el canal otros personajes. Tenemos también a Woody y a Buzz Lightyear. También están en el canal. Si no los has visto, te los dejo por aquí arriba o en la descripción del video te dejo algunos enlaces para que vayas y los mires. Voy a mostrarte a Jessie. Jessie está realizada en hilo macramé, que es el que yo utilizo, de 2 milímetros de gruesor, y la tejí con una aguja 3.5 milímetros para que más o menos sepas cómo lo puedes tejer. Vamos a conseguir fieltro o tela, recortes o foamy, también puede ser, y vamos a hacer piecitas diminutas negras para pegar con un pegante especial que tengas o cualquiera que tengas en casa. Yo utilizo este para pegar las partes manchadas de su pantalón. Así vamos a hacer el cabello trenzado. No es nada difícil, no se nos va a dificultar tanto. Y tenemos su sombrerito que lo puedes hacer de quitar y de poner como yo, o lo puedes dejar fijo con unas puntaditas en el cabello. Nuestra vaquerita Jessie mide 27 centímetros aproximadamente y puedes hacerla más grande o más pequeña cambiando la lana, el gruesor de la lana y la numeración de aguja, ¿vale? Vamos a conseguir la lista de materiales que están en la descripción del video. Las cantidades en gramos de cada color te las dejé aquí en la descripción, ¿listo? Para que las puedas conseguir. También me preguntaban mucho en otros tutoriales mis suscriptoras ustedes, y te animo que te suscribas si no lo has hecho. Suscríbete y activa la campanita. Me preguntaban mucho cómo hacer muñecas que se pudieran sentar, porque la mayoría de cuerpos base que tengo en el canal son completos, sin poder doblar, como en este caso, miren, aquí se sienta. Con este diseño de Jessie les quiero enseñar cómo hacer para convertir cualquier patrón en un patrón de muñeca o diseño que se pueda sentar, ¿listo? Que nos quede aquí dividido, la pierna del cuerpo. En este lo vamos a aprender. Vamos a arrancar con Jessie, la vaquerita, y escríbeme qué personaje quieres que realicemos en los demás tutoriales. También te invito a que te unas al grupo de Facebook, a que me sigas en Instagram, por allá las espero. Aquí somos una familia muy numerosa en YouTube, pero en Instagram nos hace falta unirnos más. Allí les subo todos los diseños y también despejo algunas dudas cuando tienen preguntitas por allí en Instagram también. Entonces las invito a darle link, picar el link que les dejo aquí en la descripción de todas mis redes sociales. Y unirse al grupo para que me suban todos sus diseños y poder mirarlas. No hablo más, no voy a hablar más, así que comencemos con Jessie. Vamos a dar inicio con los brazos. Vamos a tomar primeramente el hilo de color piel y vamos a comenzar por las manos. Con un anillo mágico. Vamos a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y
como siempre les indico en todos mis tutoriales de acá del canal, lo puedes trabajar todos mis patrones y diseños de amigurumis en espiral, o puedes hacerlo como lo indico en el video, subiendo con una cadena en cada ronda. La única diferencia es que nos va a quedar subiendo con una cadena una pequeña vena de unión en los amigurumis. Siempre puedes tejerlos en espiral, ¿vale? Aquí lo hacemos así para agilizar y que ustedes puedan ver en cámara cómo diferenciamos cada una de las rondas. Se puede anotar. Vamos a continuar en la ronda número 2 de los brazos. Vamos a realizar aumento en el primer punto, un aumento. Seguido hacemos un punto y este patrón lo repetimos toda la ronda. Ese es el patrón, aumento y en el siguiente un punto, aumento y un punto. Aquí en la ronda 2 nos quedaron 9 puntos en total. Vamos a tejer de la ronda 3 y la ronda 4 estos mismos 9 puntos. Vamos a tejer 2 rondas de hilo piel. Todo el brazo vamos a realizarlo con 9 puntos en cada ronda, hasta terminar nuestro brazo, pero vamos a ir cambiando de color de hilo. Aquí ya terminé la primera ronda, voy a cortar la hebra interna y voy a hacer la segunda, la ronda número 4. Y después de esta ronda 4 vamos a cambiar de hilo y vamos a trabajar con el amarillo. Este último punto de esta ronda lo voy a dejar sin terminar y voy a cambiar de hilo. Voy a introducir ahora el hilo amarillo y voy a cerrar este punto con el amarillo. En esta ronda 5 voy a trabajar tomando solo el bucle trasero, la hebra trasera de nuestros puntos anteriores. Esta ronda número 5 siempre vamos a tener 9 puntos, ¿no? En todas las rondas. En esta ronda 5 también. Siempre vamos a hacer 9 puntos. Estoy escondiendo de una vez todas las hebras con las que inicié. Y terminada esta ronda 5, la ronda número 6 hasta la ronda número 8 vamos a trabajar tomando ya todo el punto, los 9 puntos en cada ronda, pero tomando todo el punto de la 6 a la 8, o sea en total 3 rondas de hilo amarillo. Y vamos a ir rellenando. Al terminar ya la ronda número 8, vamos a pasar a introducir el hilo blanco. ¿Listo? Vamos a pasar a la ronda 9 y voy a cerrar con el hilo blanco el último punto. Esta ronda 9 también la voy a trabajar tomando solo la hebra trasera. Voy a dejar el hilo amarillo, no lo voy a cortar porque con él vamos a hacer un pequeño bordo, una ronda tomando esa hebra delantera que nos está quedando en esta ronda. Entonces esta ronda 9 voy a trabajarla tomando la hebra trasera. Desde la ronda 10 hasta la ronda 20 voy a realizar de hilo blanco 11 rondas de punto sobre punto. Cuando yo les indico rondas de punto sobre punto, quiere decir que vamos a trabajar los mismos 9 puntos o la misma cantidad de puntos que tenemos en la ronda anterior. No vamos a
hacer aumentos ni disminuciones. Entonces vamos a hacer 11 rondas, desde la ronda 10 hasta la ronda 20. Y vamos a ir rellenando. Estas rondas sí las vamos a hacer tomando todo el punto. Cuando llevemos bastante avanzado, podemos parar y hacer el bordo de este hilo amarillo que dejamos acá. Giramos nuestro brazo de esta manera y vamos a trabajar tomando esta hebra delantera, la que nos ha quedado aquí en el bordo amarillo. Y vamos a hacer con este hilo una ronda de punto sobre punto. Nos deben salir también 9 puntos trabajando este bordo. Vamos a avanzar y a rellenar. Así hemos avanzado con nuestro brazo, ya le hicimos el bordito amarillo y ya tejimos las 11 rondas. Vamos ahora a cerrar el brazo tejiendo 4 puntos, uniendo punto de adelante y punto de atrás, haciendo ese cierre. 1, 2, 3 y 4, traspasando desde un punto hasta el otro. Hacemos una cadena y cortamos la hebra. Vamos a realizar el segundo brazo exactamente igual al que acabamos de realizar. ¿Listo? Hacemos los dos brazos. Y vamos a pasar ahora a realizar las piernas. Para empezar con los pies, vamos a realizar con hilo café de color marrón o café los zapatos. Y vamos a comenzar con un anillo mágico con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Empezamos haciendo el primer aumento. Y así en cada uno de los puntos realizaremos aumentos. Terminaremos con 12 puntos en total. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que va a ser un punto. Tejemos un punto. Se me soltó. Y seguido hacemos un aumento. Vamos a repetir ese patrón, un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Lo vamos a repetir por toda la ronda. Al finalizar nos van a quedar en total 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4, 5 y 6. Vamos a realizar 3 rondas de estos mismos 18 puntos. Vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto hasta la ronda número 6. Al terminar la ronda 6 vamos a pasar a la ronda 7, que es la última de hilo café, y también vamos a hacer disminuciones. Empezamos realizando 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer 3 disminuciones seguidas. Una disminución, 2 disminuciones y vamos a hacer una más, 3 disminuciones. Terminamos la ronda tejiendo 6 puntos.
En total tenemos 15 puntos. Vamos a cambiar de hilo, voy a dejar hasta acá este punto, no lo voy a terminar, y vamos a introducir el hilo blanco para hacer el pantalón. Vamos a hacerlo con hilo blanco y voy a cerrar ese punto con este hilo. Vamos a pasar a la ronda número 8. En la ronda 8 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. Vamos a terminar la pierna toda con los mismos 15 puntos que tenemos en esta ronda. Vamos a empezar a trabajar rondas de punto sobre punto, de esos mismos 15 puntos. Esta ronda 8 la trabajaremos tomando solo la hebra trasera, pero las demás ya la trabajamos tomando todo el punto, las otras rondas. Vamos a realizar en total 13 rondas de hilo blanco, desde la ronda 8 hasta la ronda 20. 13 rondas. En esta ronda, donde estamos tomando solo la hebra trasera, nos va a quedar la hebra delantera y allí vamos a hacer un pequeño bordo blanco del pantalón, como lo hicimos en el brazo, pero aquí de hilo blanco. Vamos a tejer hasta la ronda 20 y vamos a ir rellenando. Cuando ya hemos llegado a la ronda número 20, vamos a devolvernos haciendo punto deslizado hasta ubicarnos en el lateral de la pierna. Que las disminuciones del zapato nos queden en la parte de enfrente en todo el centro. Ya me ubiqué en esta esquina. Ubicadas allí, vamos ahora a tejer uniendo igualmente como hicimos en el brazo para cerrar la pierna. Vamos a tejer traspasando los puntos de un lado a otro. En esta ocasión vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer una cadena y cortamos la hebra. Con este hilo blanco voy a tejer el bordo que les indiqué en el zapato. Y luego voy a realizar la otra pierna exactamente igual a la que acabo de hacer. ¿Listo? Y luego continuamos con el cuerpo. Para comenzar a tejer el cuerpo, vamos a ubicar los piecitos con las disminuciones en los zapatos en la parte de enfrente de adelante. Y lo vamos a girar para por detrás comenzar a tejer el cuerpo por la espalda, ¿vale? Vamos a tomar el hilo azul, el que hayas escogido para hacer la otra parte del pantalón, y vamos a tomar la primera pierna, una de las piernas, y en el último punto, tomando solo la hebra delantera, vamos a enhebrar allí y vamos a comenzar nuestra labor. Vamos a realizar 3 cadenas, perdón. 1, 2 y 3. Y unimos a la otra pierna también en la parte de la hebra delantera. Ahora vamos a esconder hebras más adelante. Y aquí vamos a comenzar a poner la unión de nuestras rondas en este punto. Ya hice una cadena de subida. Y vamos a empezar a trabajar punto sobre esta pierna, tomando solo la hebra delantera por este espaldar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, tomando solo la hebra delantera.
Hago otro punto en esta esquina y giro. Por este lado vamos a tomar solo la hebra también que nos ha quedado delantera en los puntos blancos. También vamos a tejer los 7 puntos que tenemos allí. Comenzamos buscando la hebra delantera blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Pasamos a trabajar las 3 cadenas que realizamos para unir ambas piernas. Tejemos 1, 2 y 3. Y vamos a esconder estas hebras. Pasamos a la otra pierna y tomando también solo la hebra delantera, vamos a realizar los 7 puntos que tenemos por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerda que es solo tomando una hebra. Repito otro punto en el mismo lugar. Ahí serían 8. Giro y trabajo ahora los 7 puntos que tengo por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y realizo las 3 cadenas del centro. 1, 2 y 3. Y llego donde comencé la ronda. Esta será la primera ronda del cuerpo. ¿Listo? Vamos a trabajar rondas de punto sobre punto. Aquí tenemos un total de 36 puntos. Así que vamos a tejer estos mismos 36 puntos en rondas de punto sobre punto. Ya les indico cuántas rondas vamos a tejer de hilo azul y cambiaremos al hilo blanco. Vas a realizar 5 rondas de hilo azul de esos 36 puntos. Contando la primera que realizamos uniendo ambas piernas serían 6 rondas en total. En el último punto, cuando terminamos esta ronda número 6 de hilo azul, vamos a cerrarlo con el hilo blanco y vamos a empezar a trabajar el resto del cuerpo con blanco. Vamos a trabajar esta ronda número 7 del cuerpo tomando solo la hebra trasera. Y vamos a realizar 3 rondas. 3 rondas de estos mismos 36 puntos. En esta ocasión, esta ronda vamos a trabajarla solo la hebra trasera. Pero las otras 2 rondas sí vamos a tomar todo el punto. Después de realizar las 3 rondas de hilo blanco, vamos a empezar a trabajar rondas de disminuciones. Vamos a hacerlo de manera ordenada, pero vamos a ir haciendo una ronda de disminución y una ronda de punto sobre punto sin disminuciones. Vamos a ir intercalando una ronda con disminución, una ronda sin disminución. ¿Listo? Vamos a comenzar esta ronda. Sería la ronda 6, 7, 8, 9, la ronda 10 del cuerpo. Vamos a comenzar la ronda 10 del cuerpo realizando el patrón de 10 puntos y una disminución. Voy a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago una disminución. Vuelvo y repito el mismo patrón. 10 puntos, una disminución, 10 puntos, una disminución, hasta terminar la ronda. Nos van a quedar en total 33 puntos. Seguido hacemos una ronda sin disminuciones de los mismos 33 puntos. Luego trabajaremos una ronda con disminuciones, pero vamos a hacer el patrón de 9 puntos y una disminución. Repetimos y nos van a quedar 30 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer los mismos 30 puntos, una ronda sin disminuciones. Luego trabajaremos una ronda de 8 puntos, una disminución. Y repetimos toda la ronda, 8 puntos y una disminución. Y allí terminaríamos con el hilo blanco y empezaríamos a utilizar el hilo amarillo. Allí vamos a tener 27 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 15. Vamos a cambiar de hilo y en esta ronda vamos a trabajar una ronda de punto sobre punto de estos mismos 27 puntos. Y esta ronda la vamos a realizar tomando solo la hebra trasera. Vamos a trabajar los mismos 27 con amarillo. Vamos a hacer 4 rondas de hilo amarillo y ya les indico cada una de esas rondas cómo las vamos a trabajar. Esta ronda 15 vamos a hacer solamente los mismos 27 puntos que tenemos de la ronda anterior, tomando la hebra trasera. En la siguiente ronda y las siguientes ya vamos a tomar todo el punto. Y la siguiente ronda vamos a hacer un patrón de 7 puntos y una disminución. Vamos a repetir eso toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. En la siguiente ronda vamos a trabajar los mismos 24 puntos en una ronda de punto sobre punto. Luego trabajaremos la última ronda de hilo amarillo y vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Y vamos a realizar allí en total 21 puntos. Y allí terminaríamos el hilo amarillo. Vamos a pasar a la ronda 19 y para terminar este color amarillo vamos a cerrar el último punto con el hilo blanco. Y vamos a trabajar la ronda 19 con estos mismos 21 puntos. No vamos a hacer disminuciones. Y vamos a tomar solo la hebra trasera de los puntos. En esta ronda vamos a ubicar también los brazos. Entonces vamos a comenzar tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a ubicar nuestro primer brazo, introduciendo en el último punto y traspasando también el punto del cuerpo. Recuerda que tomamos solo la hebra trasera. Y tejemos los 4 puntos que tenemos del brazo, tomando también el punto del cuerpo. De esta forma. 4 puntos. Luego tejeremos 7 puntos de la parte delantera. Y vamos ahora a tomar el otro brazo y repetimos el mismo procedimiento. Introducimos en el brazo y traspasamos también introduciendo en el cuerpo. 1, 2, 3 y en el último punto 4. Recuerda que debemos ir rellenando el cuerpo a medida que también se nos va cerrando. Y nos queda un punto para terminar nuestra ronda.
Vamos ahora a trabajar la parte del cuello, pero antes vamos a ir a rellenar. Ya cuando tenemos rellenado muy bien, vamos a continuar a hacer una ronda más de blanco como parte de nuestro cuello. Vamos a hacer el patrón de 5 puntos. Y una disminución. Y vamos a repetir ese patrón toda la ronda. 5 puntos y una disminución. Al terminar vamos a tener 18 puntos en total. Y vamos a cambiar al hilo piel, al hilo color piel con el que vamos a trabajar la otra parte del cuello y la cabeza. Vamos a cambiar en el último punto con el hilo piel y vamos a hacer una sola ronda de este color, pero vamos a trabajarla tomando solo la hebra trasera para que cuando nos quede la hebra delantera en esta ronda podamos trabajar el cuello de la camisa. Vamos a hacer estos mismos 18 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Y luego trabajaremos la parte del cuello en esa hebra delantera que nos ha quedado con el hilo blanco. Para trabajar el cuello de nuestra camisa de hilo blanco vamos a centrarnos en el punto de nuestra hebra delantera que nos ha quedado en la penúltima ronda y vamos a ubicar el punto totalmente central de nuestro cuerpo. En mi caso sería el punto número 11. Y allí vamos a girar nuestro cuerpo y trabajaremos tomando el punto número 11. En mi caso voy a contarlos: 3, 6, 9, 10, 11. En este punto voy a enhebrar allí la hebra blanca y vamos a trabajar el cuello en punto alto. Vamos a hacer primero, para comenzar, 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en el mismo lugar donde hice las 3 cadenas voy a realizar un aumento de punto alto. Todo el cuello se va a realizar en punto alto. El patrón que vamos a realizar va a ser 2 puntos y un aumento. Entonces voy a trabajar en el siguiente un punto alto, en el siguiente nuevamente otro punto alto, ahí estoy escondiendo la hebra, en el siguiente realizo un aumento y así voy repitiendo este patrón por todo alrededor del cuello. Un aumento y 2 puntos. Cuando llego al inicio, en el último punto para terminar ya la unión, voy a hacer 3 cadenas y punto deslizado en la base. El cuello lo hemos terminado con 24 puntos en total. He terminado con 2 puntos, aumento y 2 puntos. Ahí terminamos. Hice 3 cadenas y un punto deslizado en la base de ese último punto. Y así ha quedado nuestro cuellito. Vamos a pasar a realizar la cabeza. Vamos a dar inicio con la cabeza y vamos a tomar el hilo piel que hayas escogido o que hayas trabajado también las manos. Vamos a dar inicio con un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y en nuestra ronda número 2 vamos a trabajar 6 aumentos.
Aumento en todos nuestros puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En nuestra ronda número 3 vamos a comenzar a realizar los aumentos de manera ordenada. Vamos a hacer, después de esta ronda de aumento en todos los puntos, haremos ahora un patrón de aumento y un punto. Hacemos un aumento y un punto. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y luego un punto. Aumento y luego un punto. Aumento, un punto. Esto vamos a ir repitiéndolo hasta finalizar la ronda. En total, al finalizar, vamos a tener 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En esta ronda vamos ahora a realizar un punto más en medio de nuestros aumentos y así lo vamos a hacer en cada una de las rondas de manera ordenada. En este caso el patrón sería aumento y 2 puntos, 1 y 2. Y repetimos ese patrón toda la ronda, aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos. Repitiendo este patrón toda la ronda hasta finalizar, nos van a quedar en total 24 puntos. En la ronda número 5 voy a darles las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda número 5 vamos a trabajar el patrón de aumento y 3 puntos. Repetimos toda la ronda y nos van a quedar allí 30 puntos. En la ronda número 6 haremos el patrón de aumento y 4 puntos. Y nos van a quedar en total 36 puntos. En la ronda número 7 vamos a hacer aumento y 5 puntos. Al finalizar tendremos 42 puntos. En la ronda 8 haremos aumento y 6 puntos y nos van a quedar 48 puntos en total. En la ronda 9 haremos aumento y 7 puntos, repetimos y nos van a quedar 54 puntos. La última ronda de aumentos va a ser la ronda número 10. Haremos aumento y 8 puntos. Repetimos ese patrón y nos van a quedar al finalizar esa ronda 60 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 10 tejiendo todos estos aumentos. Vamos a pasar ahora a la ronda número 11. Así se va a ver con todas las 10 rondas de aumentos. Vamos a empezar a trabajar rondas sin aumentos, rondas de punto sobre punto, de estos mismos 60 puntos que tenemos en esta ronda. Vamos a ir trabajando sin aumentos ni disminuciones para empezar a darle altura a nuestra cabeza. Ya les indico cuántas rondas vamos a realizar. Voy a poner un marcador en esta primera ronda que voy a comenzar sin aumentos y ya les indico cuántas deben trabajar. Vas a tejer 10 rondas en total hasta la ronda número 20 y colocamos los ojitos de seguridad. Vamos a ubicarlos entre la ronda 15 y la ronda 16 con 7 puntos de separación entre ellos. Y vamos a continuar tejiendo en la ronda número 21 rondas ahora de disminuciones. En esta primera ronda de disminuciones vamos a tejer 8 puntos.
y una disminución. Y vamos a repetir esto por toda la ronda. 8 puntos y una disminución. 8 puntos y una disminución hasta terminar. En esta ronda 21 nos van a quedar 54 puntos. Vamos a seguir tejiendo rondas de disminuciones de manera ordenada y vamos a ir rellenando al mismo tiempo. La ronda número 22 vas a tejer 7 puntos y una disminución. Ese patrón lo repites por toda la ronda y te quedarán 48 puntos. La ronda 23 vamos a hacer un patrón de 6 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 42 puntos. En la ronda 24 vas a hacer el patrón de 5 puntos y una disminución. Y al finalizar, en total te quedarán 36 puntos. En la ronda 25 haremos 4 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 30 puntos en total. Luego trabajaremos la ronda 26 de 3 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 24 puntos. La última ronda que vamos a hacer es la ronda 27 con un patrón de 2 puntos, una disminución y repetimos y nos quedan 18 puntos en total. Allí deberíamos tener bien rellenadita nuestra cabeza. Así ha quedado nuestra cabecita bien rellenadita y cortamos, dejamos una hebra larga para coser a nuestro cuerpo. Vamos a hacer las orejas. Para nuestras orejitas es muy sencillo y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena, jalamos y cerramos el anillo mágico y así ha quedado nuestra primera orejita. Vamos a hacer la segunda exactamente igual a esta. Vamos a dejar hasta acá con lo que hemos hecho en esta primera parte de nuestro tutorial de Jessie la vaquerita de Toy Story. Vamos a pasar a la parte 2, tutorial parte 2. El enlace lo encuentras en la descripción del video o a continuación al final te va a aparecer. Vamos a terminarla en la parte 2, el cabello, el sombrero y les mostraré los detallitos que vamos a realizarles. Vamos y nos vemos en el tutorial parte 2.